Buen día compañeros, nosotros somos el grupo número 4 y el tema que les vamos a explicar es sobre el termómetro infrarrojo. Como integrantes somos los siguientes: Kenzie Alejandra Suazo, Josué Isaí Orellana, Ruth Elizabeth McDowell y Lizzie Mejía. Como objetivos serían los siguientes. Como objetivo general es establecer el fundamento de la medida de la temperatura sin contacto físico que se requiere para un objeto determinado que se desea medir a través de un termómetro infrarrojo. Como objetivos específicos se encuentran los siguientes. Como primero sería indicar las ventajas y limitaciones que posee el termómetro infrarrojo al realizar las respectivas mediciones. Y como segundo sería demostrar en la utilización de un termómetro infrarrojo como una aplicación de la ley de la radiación de Planck. A continuación, mi compañera Ruth McDowell les explicará datos relevantes acerca del termómetro infrarrojo. Hablando sobre un poco de la historia sobre la radiación infrarroja, todo empezó con el señor William Herschel, pues él encontró por casualidad esta radiación bajo un experimento con el termómetro que se ennegreció a través de los colores pues, del espectro, que se observó a medida que aumentó la temperatura desde el color violeta hacia el color rojo. Finalmente pues encontró la temperatura máxima mientras estaba en ese estudio y dio en la zona roja. Como tenemos entendido, pues el termómetro permite pues medir la temperatura de un cuerpo, ya sea pues entrando en contacto con él. El termómetro infrarrojo pues capta las variaciones de la radiación infrarroja que pues emitimos y el cual varía dependiendo pues la función el cual está en nuestra temperatura. Y nos movemos a hablar sobre un poco qué es lo del campo visual y su importancia. En esas dos imágenes pues tenemos el sistema infrarrojo. Debemos entender muy bien qué es el campo visual y la importancia. El campo visual es el ángulo de visión en el cual el instrumento pues funciona. Y esta pues va a determinar la óptica del termómetro. Para obtener esa lectura precisa pues de la temperatura, el objetivo es que debe llenar completamente el campo de visión del instrumento. Puesto que el sensor infrarrojo, pues, determina la temperatura que se está midiendo de todas las superficies dentro del campo de visión. Y si la temperatura, pues, de fondo, ella es diferente de la temperatura del objeto, pues puede llevar a cabo un error de medición. Sigamos. El aspecto a tener en cuenta sobre la aplicación del termómetro a seleccionar. Pues entre ellas tenemos varias consideraciones importantes para cualquier termómetro infrarrojo portátil, que incluyen lo que es el campo de visión, que es el tamaño del objetivo y la distancia, el tipo de superficie que se va a medir, que ahí consideramos la emisividad. También está la respuesta del espectral por efectos de atmosféricos o de transmisión a través de superficies. El rango de temperatura y entre otras consideraciones también incluyen el tiempo de respuesta, el medio ambiente, el punto de visualización, las aplicaciones de ventanas y procesamientos de la señal deseada. El método de medición puede proporcionar unos datos muy precisos, pero sin embargo, pues se debe calibrar bien, ya que esta misma radiación pues mide dependiendo de muchos parámetros. Estos parámetros son, bajo la calibración, así en fuentes de incertidumbre, tener en ello, se da por la primera que tenemos temperatura de calibrador. Uno debe pues entender que sí es necesario calibrar el instrumento, ya que esta va a asegurar en cualquier equipo que mida la temperatura correcta. Este proceso es muy importante, es de vital importancia para la gestión de calidad y control de riesgos. Tenemos la siguiente emisividad efectiva. La emisividad efectiva, pues, puede ser efectiva o aparente. Bueno, de la cavidad o superficie del calibrador,
Es la relación entre la radiación que emite desde la cavidad y la superficie de la radiación emitida. Si esta fuera un cuerpo negro, pues perfecto, a la misma temperatura, la cual puede expresarse en términos de relación de radiancia L. Luego sigue la distancia del termómetro, es muy importante, ya que con el calibrador se van a manifestar dos efectos. El primer efecto está en que la distancia del termómetro debe ser chica del calibrador a la temperatura. Del mismo afecta las mediciones del termómetro infrarrojo, de forma que las mediciones son mayores si la temperatura del calibrador está por encima del ambiente y viceversa. La segunda sería si el termómetro está a una distancia pues excesiva del blanco, el termómetro infrarrojo va a medir una área de distancia al que se desea, y mide esta temperatura menor si la temperatura del calibrador está por encima del ambiente y viceversa. Esto es, por lo tanto, que los termómetros infrarrojos pues deben ser calibrados desde una distancia ya adecuada y para minimizar ambos efectos. Una distancia con el calibrador inadecuado pues puede dar errores hasta de 5 Celsius. La siguiente es la alineación. La misma palabra lo dice, si hemos visto los termómetros infrarrojos, pues hay un punto LED, LED, y esa luz es la que permite, esa luz roja es la que permite al usuario pues apuntar con precisión al diámetro del área que va a medir. Dice la estabilidad. La estabilidad del calibrador, pues esta va de la mano con la alta precisión. Entonces, como cada modelo va incorporando un rango dedicado de funciones para su propio diagnóstico. La última, pues tenemos la homogeneidad. Cuando se encuentra un diseño con mejor homogeneidad de temperatura pues en el calibrador, esta va a reducir lo que es una incertidumbre de medición. Eso sería todo por mi parte. Los dejo con mi siguiente pues compañera. Gracias. Como ya hemos mencionado, los termómetros infrarrojos facilitan la medición de la temperatura a una distancia sin contacto con el objeto a medir. Estos miden la temperatura superficial de los objetos. Eh, los componentes ópticos del termómetro detectan la energía emitida y reflejada que es transmitida, y esa lo que se hace es que se recoge y se enfoca en un detector. Los componentes electrónicos de la unidad traducen la señal en una lectura de temperatura que se muestra en la pantalla de la unidad. Esta configuración facilita lo que es la medición de la temperatura sin contacto con el objeto a medir, y es muy útil para medir la temperatura en circunstancias donde los termopares, sondas y otros sensores pues necesiten contacto y no puedan ser utilizados o no se producen los datos exactos por varias razones. Vamos a ver a continuación cuáles son estas razones. Algunas de estas circunstancias típicas son: el objeto a medir se mueve o el objeto a medir tiene mucho movimiento. El objeto está rodeado por un campo electromagnético. Esa es otra de las circunstancias en donde estas mediciones pues no se pueden realizar con ciertos tipos de termómetros. La tercera sería que el calentamiento, que está en un calentamiento por inducción. Esa es otra de las circunstancias en las cuales pues no se puede utilizar este tipo de termómetros. El otro es que el objeto está contenido en un vacío o en una atmósfera controlada. También hay aplicaciones donde se requiere una respuesta exacta o precisa, eh, en la que se necesita pues una respuesta rápida. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el termómetro IR o termómetro infrarrojo? Pues una de las cuales es que proporciona el resultado de la medición inmediatamente. Esta oscila entre 1 segundo a 10 micras de segundo, o sea, bastante rápido. No se producen errores causados por un contacto deficiente.
Otra de las cosas es que no se produce ningún desgaste. No se produce problemas con objetos en movimiento también. Otra de las cuales podemos decir es que pueden medir en conductores de alta tensión, campos electromagnéticos o materiales agresivos. También otra de estas ventajas es que esta medición por infrarrojo no causa ningún daño mecánico a los objetos sensibles como papel, láminas, etc. Y otra de las ventajas es que puede medir durante un periodo de tiempo prolongado y continuo. Las limitaciones, también tenemos limitaciones con lo que son estos termómetros infrarrojos, y es que solo mida la temperatura superficial y no la temperatura interna de los alimentos u otros materiales. También requiere de ajustes dependiendo de la superficie que se está midiendo. Puede verse afectado temporalmente por las heladas, la humedad, polvo, niebla u otras partículas en el aire, por decir así, agentes externos físicos, ¿verdad? Puede verse afectado temporalmente por cambios rápidos de temperatura en el ambiente. Puede verse afectado temporalmente por la proximidad y la frecuencia de radio con una intensidad de campo electromagnético de 3 voltios por metros o más. Otra de las limitaciones es que no mira a través de los vidrios líquidos u otras superficies transparentes, aunque la luz visible, como ser el láser, los atraviesa. Es decir, si se apunta una pistola de infrarrojo a una ventana, esta lo que mide va a ser la temperatura del vidrio, o sea, del cristal de la ventana y no de la temperatura exterior que se desea medir. Entonces, esa es otra de las limitaciones. En algunos casos, los termómetros infrarrojos pueden ser más precisos que una sonda de superficie, porque las sondas de la superficie tienen una propia temperatura y pueden afectar la superficie que se está midiendo al entrar en contacto con ella. Hola compañeros, soy Josué Arellana y yo les estaré hablando sobre lo que es emisividad. Como definición tenemos que la emisividad es la proporción de la radiación térmica emitida por una superficie u objeto debido a su temperatura. Y más que todo, la emisividad de un cuerpo depende en teoría del material, del acabado de su superficie, de la temperatura, de la longitud de onda, del ángulo de medición y bajo determinadas circunstancias también del dispositivo usado para la medición. ¿Cómo se relaciona la emisividad con las temperaturas infrarrojas? Bueno, tenemos que la base científica detrás del funcionamiento de un termómetro infrarrojo se conoce como ley de Stefan Boltzmann. Sí es importante mencionar que esta ley emplea un concepto que toma mucha relevancia y que se conoce como emisividad, puesto a que la emisividad es la radiación térmica emitida por un objeto debido a su temperatura en comparación con la que se emitía por un radiador perfecto a la misma temperatura. En otras palabras, representa la capacidad que tiene un cuerpo u objeto para irradiar calor. Como la emisividad es un valor que es comparado con la radiación emitida por un radiador perfecto, entonces tomamos valores entre 0 y 1, donde 1 es precisamente la emisividad de un radiador perfecto, también conocido como un cuerpo negro. Así, un objeto con una emisividad de 0.9 emitirá el 90% y reflejará el 10% de la energía incidente. En general, cuanto mayor es la emisividad de un objeto, más fácil es para obtener una medición precisa de la temperatura usando un termómetro infrarrojo. Los objetos con emisividad por debajo de 0.2 pueden ser aplicaciones difíciles. De hecho, hay algunas superficies pulidas o metales brillantes como el aluminio que reflejan tanto la radiación infrarroja. Mediciones de la temperatura con el termómetro infrarrojo. En primera instancia, podemos medir la medición de la temperatura en metales. Al seleccionar un dispositivo de medición de temperatura adecuado, debemos asegurar de que la radiación infrarroja se mida a una longitud de onda específica
en un rango de temperatura específico en el que los materiales metálicos muestren una emisividad relativamente alta. Para la medición de la temperatura en plásticos. En el caso de los plásticos, las velocidades de transmisión de los plásticos varían según la longitud de onda. Reaccionan inversamente proporcional al espesor, de manera que los materiales delgados son más transmisores que los plásticos gruesos. El fabricante de termómetros infrarrojos puede determinar el rango espectral óptimo para la medición de temperatura probando el material plástico. La reflexión está entre el 5 y 10% casi de todos los plásticos. Por último, tenemos la medición de la temperatura en vidrios. Si se realizan mediciones de la temperatura en vidrio con termómetros de infrarrojos o incluso con cámaras infrarrojas especiales, se tienen en cuenta tanto la reflexión como la transmisión. Aplicaciones para los termómetros infrarrojos. La primera aplicación que tenemos es para el mantenimiento eléctrico. Usar un termómetro infrarrojo para inspeccionar las conexiones de alimentación de energía y los disyuntores o los fusibles en busca de temperaturas iguales. Un termómetro infrarrojo es eficiente para la determinación del origen del problema cuando el dispositivo de protección de sobrecarga térmica no funciona y el motor se apaga, dado que las corrientes eléctricas generan calor. Y el monitoreo de la temperatura es un modo eficiente de predecir las fallas potenciales de los equipos. Como segunda aplicación tenemos el mantenimiento de los equipos. Bueno, revisar las piezas móviles y los alojamientos de motores y cajas, engranajes para verificar si hay puntos calientes o un cambio de temperatura puede indicar que se están produciendo problemas en muchos tipos de equipos, desde hornos, calderas a congeladores. Las auditorías rutinarias de temperatura de los generadores y sus cojinetes pueden prevenir reparaciones caras. El escaneo de las temperaturas de los rodamientos con un termómetro infrarrojo permite que el ingeniero de mantenimiento detecte los puntos calientes y programe las reparaciones o reemplazos antes de que el problema provoque fallas en los equipos. Como tercera aplicación tenemos los controles de edificios. Monitorear los componentes de climatización para lograr auditorías rápidas de energía y el equilibrio de las habitaciones en poco tiempo. Un termómetro infrarrojo con una relación de distancia a un punto de exploración de 60 a razón de 1 hace que las ventilaciones y los retornos sean más accesibles. El aislamiento de toda la superficie se puede escanear en busca de fugas y pérdidas. Las temperaturas más altas indican mediante un cambio hacia el color blanco. Las temperaturas más bajas se indican mediante un cambio hacia el color negro. Por último tenemos la aplicación de termómetros infrarrojos en procesos o productos. Monitorear las líneas de procesos, verificar que la temperatura de diferentes productos en las líneas de producción sean las indicadas. Por ejemplo, en cocina podemos medir la temperatura mediante estos termómetros para verificar que la temperatura sea la ideal. Maneras de determinar la emisividad. La primera manera es basarse en una tabla de emisividad, pero se debe tener en cuenta que estos valores tan solo sirven como orientación. Existen varias tablas que demuestran cada valor de su emisividad. Segundo, medición comparativa con el termómetro de contacto. De esta forma, la temperatura de la superficie del objeto se mide primero con un termómetro de contacto y posteriormente con el termómetro infrarrojo, con la emisividad claramente ajustada a 1. La diferencia en temperatura que se obtiene se debe a que el valor de la emisividad ajustado en el termómetro es demasiado alto. Por ejemplo, emisividad igual a 1. Por lo tanto, la emisividad se debe ajustar gradualmente hasta que la temperatura detectada por la cámara o el termómetro corresponda con la del termómetro de contacto. Y por último, tenemos
la tercera manera, que es la medición comparativa con el termómetro mismo. Primero se debe adherir un trozo de cinta adhesiva con una emisividad de 0.95 al objeto a medir, ya que conocemos que la emisividad de la cinta adhesiva, tras un breve periodo de adaptación, podemos medir la temperatura del objeto apuntando a la cinta. Este valor nos sirve como temperatura de referencia. Entonces debemos ajustar la emisividad hasta que el termómetro muestre la temperatura en una zona sin cinta que en una zona con la cinta adhesiva. Buen día, mi nombre es Lizzy Mejía y explicaré aspectos sobre el termómetro infrarrojo. Como primer aspecto sería leyes de Planck y Stefan Boltzmann en los termómetros infrarrojos. El termómetro infrarrojo es un instrumento sencillo que mide la radiación electromagnética, en este caso radiancia, procedente de un cuerpo en el intervalo de 8 a 14 milímetros, con el fin de poder determinar correctamente la energía radiante emitida por un cuerpo a una determinada temperatura, es decir, para poder estimar la temperatura de un cuerpo midiendo la energía que emite. En este caso, las leyes de Planck y Stefan Boltzmann deben corregirse del factor de emisividad. Y en todo caso, el termómetro disponible presenta directamente los valores de temperatura medidos. En este caso, internamente realiza la inversión, con el fin de obtener en cuenta en cierta medida que las superficies reales no son cuerpos negros. El termómetro utiliza una emisibilidad prefijada de 0.95. Como segundo aspecto es el montaje del termómetro infrarrojo. El termómetro infrarrojo puede ser de dos tipos, de montura fija o portátil. Las unidades de montura fija en general se instalan en una ubicación para monitorear en forma continua un proceso dado. Normalmente funcionan con energía de línea y apuntan a un solo punto. La salida de este tipo de instrumento puede ser una visualización local o remota, junto con una salida analógica que se pueda utilizar para visualización u otro lazo de control. También se dispone de pistolas infrarrojas de batería portátiles. Estas unidades tienen todas las características de los dispositivos de montura fija, normalmente sin la salida analógica para fines de control. En general, estas unidades se utilizan en mantenimiento, diagnóstico, control de calidad y medición puntual de procesos críticos. Como tercer aspecto sería los tipos de termómetros de infrarrojo. Como el primero sería el termómetro infrarrojo de mano. Son uno de los más utilizados y normalmente se usan para aplicaciones portátiles, aunque algunos modelos tienen una montura de trípode integral. Como segundo sería termómetro infrarrojo de bolsillo o tipo bastón. Son extremadamente compactos y normalmente son suficientemente pequeños para que se puedan llevar en el bolsillo de una camisa. Como tercer tipo de termómetro serían los termopares infrarrojos. Son sensores infrarrojos pequeños y de bajo costo. Son únicos en el sentido que son autónomos en cuanto a energía y producen una salida que limita la de un sensor de termopar. Como cuarto tipo de termómetro es el termómetro transmisor infrarrojo de montura. Se utiliza en los procesos industriales en los que el termómetro se puede montar en una disposición estacionaria. Y como último y quinto termómetro es la termometría de relación de dos colores. Dado que la emisividad tiene un papel de vital importancia en la obtención de datos de temperatura precisos de los termómetros infrarrojos, no es de sorprender que se hayan hecho intentos para diseñar sensores que midan la forma independiente de esta variable. De estos diseños, el mejor conocido y el que se aplica con más frecuencia es el termómetro de relación de dos colores.
Esta técnica no difiere de los termómetros infrarrojos, pero miden la relación de energía infrarroja emitida desde el material a las dos longitudes de onda en lugar de la energía absoluta a una longitud de onda o banda de onda. El uso de la palabra color en este contexto es un poco anticuado, pero sin embargo no se ha reemplazado. Se origina en la antigua práctica de relacionar el color visible con la temperatura, de ahí la temperatura de color. Y como último aspecto serían las conclusiones. Como primera conclusión, el termómetro infrarrojo permite medir la temperatura de un cuerpo o superficie a distancia. Para ello, el termómetro mide la radiación electromagnética procedente del cuerpo, típicamente en el intervalo espectral de 8 a 14 micrómetros, y calcula la temperatura a partir de la ley de Planck de la radiación de cuerpo negro. Y como segunda conclusión, en cuanto a sus ventajas que posee el termómetro infrarrojo, el cual proporciona el resultado de medición entre un rango de 1 segundo a 10 microsegundos. No se produce ningún desgaste. Además, no se obtiene problemas con objetos en movimiento. En cuanto a sus limitaciones, se requiere ajustes dependiendo de la superficie que se esté midiendo. Puede verse afectado temporalmente por cambios rápidos en la temperatura ambiente, y en algunos casos los termómetros infrarrojos pueden ser más precisos que una sonda de superficie. Y como última conclusión sería, en la demostración vale la pena explicar el fundamento de la medida, en este caso la ley de Planck, y distinguirlo del caso de los termómetros de contacto basados en equilibrio térmico entre la sonda y el sistema medido, con el fin de determinar correctamente la energía radiante emitida por un cuerpo a una determinada temperatura, o bien lo contrario, es decir, para poder estimar la temperatura de un cuerpo midiendo la energía que emite. Las leyes de Planck y de Stefan Boltzmann deben corregirse del factor de emisibilidad.